Amén. Vamos a dar más fuerte al Señor, más fuerte al Señor. Yo sé que cada vez que mi esposa viene trae una palabra contundente, una palabra que sé y creo que va a edificar y bendecir nuestras vidas. Amén. Así que prepare su corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amor. Gracias. Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. ¿Cómo están? Estamos en victoria. Hoy es el día del Señor y hemos apartado este día para venir a su casa a recibir, a congregarnos con nuestros hermanos como la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dice: no dejéis de congregarnos, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y es importante saber eso porque cuando yo lo comparo, una vez me enseñaron eso y lo atesoré en mi corazón, es como una hoguera que tiene leña, y cuando usted saca una leña de esa hoguera, ¿qué pasa? Esa leña poco a poco se va apagando, y después que se apague tal vez es muy difícil volver a encenderla. Es igual, cuando nos alejamos del Señor, cuando nos alejamos, aunque digamos no, pero yo puedo orar en mi casa, pero es necesario porque es un mandato de Dios. Él dice: no dejéis de congregarse, porque así nos vamos, espiritualmente nos vamos a ir apagando. Y por eso les bendigo en esta mañana y doy gracias porque están aquí viniendo a la casa de Dios a recibir la palabra. Y hay una palabra que quiero compartirles, que el Señor ha venido hablando, y cuando estaba estudiando, yo fui la primera bendecida, ministrada, y se la quiero compartir en esta hora porque sé que Dios va a hablar también a sus corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, en esta mañana te doy gracias por estar aquí. Gracias por darme el privilegio de enseñar tu palabra, Señor. Gracias por esta congregación y cada una de las personas que están aquí. Gracias por cada uno de tus hijos, porque tú estás haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros, Señor. Hoy presento esta palabra, Señor, palabra de vida, palabra, Señor, que transforma nuestros corazones. Hoy te ruego, Señor, que hables a cada uno de nosotros, Señor, que nos cambies, Señor, que sigas trabajando. Yo declaro en el nombre de Jesús que así va a ser y te doy las gracias. Vamos entonces a la palabra. Vamos a leer Mateo 24:35, por favor, y también vamos a ir a Primera de Pedro 1:25. Al libro de Mateo, capítulo 24, ...35. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leerlo juntos. Y dice lo siguiente, Mateo 24:35, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora nos dirigimos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Primera de Pedro 1, vamos a leerlo desde el versículo 24, por favor. La verdad, vamos a leerlo desde el versículo 22, y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Estamos en una época de grandes cambios, ¿verdad? El siglo pasado y este siglo ha traído una gran cantidad de avances científicos, avances en la educación y avances tecnológicos. Vivimos en la era digital. Ahora está entre nosotros el internet, la página web, el correo electrónico, los chats. Además de eso, desde la década pasada, los grandes avances tecnológicos, como igualmente el internet, igualmente el wifi, el Bluetooth, el iPhone, el iPad, las redes sociales, el GPS, las pantallas planas, los videos de alta tecnología. O sea, que la tecnología ha avanzado grandemente desde finales del siglo pasado y comienzos de este siglo XXI. Y nosotros nos hemos encontrado con que los grandes avances que hay a nivel de científico, a nivel de la educación y a nivel tecnológico. Pero también nos hemos encontrado que este ha sido uno de los tiempos más sangrientos. Ante tantas cosas buenas que estamos viviendo, o ante tantos avances que nos pueden ayudar a resolver las cosas, nos hace más fácil nuestra vida, nos hace nuestra vida más rápida, pero muchas veces nos alejan de Dios. Quiero hablar con esto, que esto nos demuestra que ni la ciencia, ni la tecnología, ni la educación pueden cambiar las sociedades, ni pueden cambiar el corazón del ser humano. Ante esta realidad, nosotros nos preguntamos, ¿pueden estos grandes avances científicos, tecnológicos, reemplazar la palabra de Dios? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, yo me he hecho esa pregunta, me he preguntado, ¿será que el mensaje del Evangelio está vigente en este siglo XXI? ¿Será que el mensaje del Evangelio, ante todos estos avances de la ciencia, hoy podemos confiar en él? ¿Será que el mensaje de Jesucristo hoy nos sirve a nosotros? ¿Será que el mensaje de Dios es relevante en este siglo XXI? Como nosotros hemos leído, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús nunca pasarán de moda. Serán vigentes antes, ahora y después, y en el futuro. Porque la palabra de Dios es lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Y hoy les quiero hablar de eso. Y el Señor puso en mi corazón, porque cuando yo leo esto, toca mi corazón grandemente, porque nosotros en este tiempo donde enfrentamos tantos avances que son buenos, porque los avances tecnológicos nos ayudan si nosotros los sabemos usar, nos ayudan para avanzar. Pero ante esos avances tecnológicos, científicos y educativos, muchas veces dejamos la palabra de Dios a un lado, creemos que la palabra de Dios no tiene vigencia, creemos que en este tiempo la palabra de Dios es un libro antiguo que no tiene poder, que no tiene relevancia. Y no es así, porque el Señor Jesús lo dijo, todo va a pasar. Sé que se la hierba marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá por siempre. Esta palabra de Dios es la que nos ayuda. Esta palabra de Dios es la que ilumina nuestro camino. Esta palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos levanta, es la que nos sana, es la que Dios usa para restaurarnos, para transformar nuestras vidas, si nosotros la leemos, si nosotros la buscamos, si nosotros la buscamos con hambre. Esta palabra de Dios va a obrar en nosotros. Entonces, cuando la leemos, y yo encontré ese versículo alumbró mi entendimiento, porque ante tantas cosas buenas que estamos viviendo, o ante tantos avances que nos pueden ayudar a resolver las cosas, nos hace más fácil nuestra vida, nos hace nuestra vida más rápida, pero muchas veces nos alejan de Dios, muchas veces los usamos de manera incorrecta, y en vez de ser una bendición, entonces hacen daño. Hoy quiero hablarles el título de este tema le he puesto Jesús habla al siglo XXI. Jesús nos habla hoy, así como habló 2000 años atrás.
Jesús hoy nos habla a través de su palabra y Jesús nos dice en este día que su palabra nunca va a pasar de moda, que su palabra es actual y que su palabra es la que nos enseña y la que nos moldea. Y hoy quiero hablarles por qué la palabra del Señor sigue vigente en este siglo XXI. Y hoy vamos a compartir eso. Primero que todo quiero decirles que la palabra de Jesús sigue vigente en este siglo porque Jesús habla con autoridad divina. Jesús no es cualquier persona, Jesús es Dios. Amén. Y Él habla con la autoridad de Dios. La palabra nos enseña que Jesús es el verbo hecho carne, que vino a habitar con nosotros con un propósito y con una meta. Él vino para reconciliarnos con el Padre. Él vino para morir por nuestros pecados y Él vino para que nosotros nos pudiéramos acercar de una manera libre y confiada a nuestro Padre Celestial. Por esa razón Él vino, porque ese fue el plan de Dios. Poder enviar a su Hijo para que nosotros pudiéramos luego tener la libertad de acercarnos a Él con confianza y poder recibir lo que Dios nos tiene, porque de tal manera nos amó a nosotros que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado que vino a habitar esta tierra, que dejó su gloria para venir con nosotros a cumplir una función. Jesús es inmutable, Él no cambia. La palabra dice en Hebreos 3:18 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Jesús es el mismo ayer, Jesús es el mismo hoy y Jesús será el mismo en el futuro. Él no cambia. Los líderes, las naciones, las opiniones cambian, pero Jesús no cambia. El Señor no cambia, Él es el mismo, y en esa seguridad entonces podemos comprender que Dios es vigente hoy, que Jesús está vigente hoy en medio de todos los avances que se puedan presentar. Y yo estoy feliz con los avances cuando se usan de la manera correcta. Con toda esta tecnología que me puse a investigar, dije: Dios mío, ¿cómo está avanzando todo tan rápido? Y es bueno cuando nosotros lo podemos emplear y usar para bendecirnos y para bendecir a otros. Pero Jesús, el Señor Jesús es el mismo. Jesús no dio opiniones, Él nos dio principios de vida. Los principios de vida son normas para que rijan nuestra vida, cómo tratar a otros, cómo comportarnos, cómo relacionarnos con Él, cómo amar a nuestro prójimo. El Sermón del Monte nos enseña cómo nosotros debemos de vivir, cómo debe ser nuestro comportamiento ante los demás, cómo debemos de amar al hermano, cómo no debemos de juzgar, cómo no debemos de criticar, cómo debemos de respetar, cómo debemos de depender de Él, cómo debemos de buscarlo con nuestro corazón. Jesús, el Señor Jesús nos da a nosotros principios de vida para que rijan nuestra manera de vivir. Además de eso, Jesús conoce todas las cosas. Si Él es desde el principio Él conocía el fin. Y no solamente eso, desde el principio Él ya nos conocía a todos nosotros. Y porque Jesús conoce todo desde el principio, nosotros podemos confiar en que Él permanecerá por siempre. A diferencia de los líderes humanos, Jesús nunca cambiará. Él ha sido y será el mismo por siempre. En un mundo cambiante podemos confiar en que Jesús no cambia, o sea, Él es nuestra confianza. Pero para que Él sea nuestra confianza, nosotros necesitamos leer su palabra. Nosotros necesitamos conocerlo. Y no hay otra manera de conocerlo si no leemos su palabra. Por eso es tan importante que nosotros todos los días saquemos un tiempo para meditar en ella. Porque ¿cómo podemos conocerlo si no nos acercamos al libro sagrado? Este libro es sagrado. Este libro es poderoso. En nuestras casas pueden haber muchas Biblias. Pero de nada sirve si están ahí guardadas, cerradas, empolvadas o abiertas en un versículo y nunca la leemos. Pero yo le digo una cosa hoy, es un reto que le lanzo. Si usted coge la palabra de Dios
y empieza a leerla, y si nunca lo ha hecho, empieza a hacerlo desde los evangelios, porque es más fácil de comprender. Y le pide al Espíritu de Dios, antes de leerla, que le dé entendimiento y usted empieza a leerla. Quiero decirle que al cabo de un tiempo, usted va a sentir el deseo de seguir leyéndola. Así es. Usted va a sentir el anhelo de continuarla, porque esta palabra va a empezar a orar en su vida cosas sobrenaturales, porque la palabra de Dios es dinámica, la palabra de Dios transforma, y se lo dice una persona que Dios ha ido transformando a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos confiar en Él, que no cambia ante los líderes que constantemente cambian. Esa seguridad de que Jesús no cambia nos da la confianza para nosotros obedecerle, nos da la confianza para nosotros permanecer, nos da la confianza para nosotros buscar de Él. Él habla con autoridad. Entonces, ¿por qué la palabra de Jesús sigue vigente en este siglo XXI? Porque la palabra de Jesús es viva y es eficaz. Amén. Y porque habla con autoridad divina. La palabra de Dios nos enseña, en Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz para cambiar, para tocar, para dividir lo que es el alma del espíritu, para separar, para hablarnos, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón que no está bien, para edificarnos, para levantarnos, para consolarnos, para llenarnos, para cambiarnos. Esa es la palabra de Dios, ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de Jesucristo, que no importa la época en que estemos, nunca va a pasar, porque el cielo y la tierra pasarán. Eso es poderoso, o sea, nos está hablando de la transitoriedad de las cosas. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa palabra la dijo el Señor Jesús, su palabra, su bendita palabra, el evangelio de la salvación nunca pasará. ¿Y por qué? Porque Jesús es divino y Él es autoridad. Además de eso, porque Jesús habla de la condición espiritual de los seres humanos. El evangelio del Señor nos muestra y nos enseña nuestra condición espiritual. Jesús enseñó que la necesidad espiritual más urgente del ser humano, ¿cuál será? ¿Cuál será la necesidad espiritual más urgente? Nacer de nuevo. El Señor se lo dijo a Nicodemo en el libro de Juan. Le dijo lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué la palabra del Señor todavía está vigente en este tiempo? Porque el hombre ha sido el mismo hace 2000 años que en el siglo XXI. La naturaleza humana no ha cambiado. Es la misma necesidad espiritual que tiene el hombre. El hombre necesita ser regenerado. Y la regeneración es un cambio radical que el Espíritu de Dios produce en nuestro corazón cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo creemos, lo aceptamos, le pedimos al Señor Jesús que venga a vivir en nuestro corazón y nosotros cambiamos del dominio del pecado al dominio de Dios, al dominio del Espíritu. Eso es regeneración. El mayor problema del hombre es una naturaleza pecaminosa. El hombre que no está regenerado está muerto espiritualmente. Te lo voy a leer en el libro de Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice lo siguiente:
2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La mayor necesidad del ser humano es ser regenerado. Mayor necesidad nuestra, la mayor necesidad espiritual, la necesidad urgente que tenemos todas las personas es que Jesús venga a vivir en nuestro corazón y Él traiga cambio y Él pueda ser no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Porque para muchos Jesús es el Salvador solamente que lo rescató. Pero necesitamos, además de eso, que el Señor Jesús sea nuestro Señor, que nosotros nos podamos dejar regir por lo que Él dice en su palabra, no por lo que yo pienso, no por lo que yo creo, es por lo que Él nos está enseñando, de cómo debe ser nuestra vida espiritual, de que nosotros necesitamos amar a los demás, perdonar a los demás, reconciliarnos con los demás, guardar nuestro corazón, cuidar al hermano, no hacerle daño a los demás, guardar mi lengua de lo que yo estoy hablando. Esas son las enseñanzas de Jesús. Y cuando yo digo que eso viva en mí, Él está siendo mi Señor. Porque si no, solamente Él es el Salvador. Pero Él no está siendo el Señor de mi vida. Él no está siendo el Señor de mi corazón. Porque yo hago lo que quiero. Porque yo no estoy viviendo lo que Dios dice en su palabra. Pero el Señor quiere ser más que el Salvador. Él quiere ser mi Señor. Amén, así Él quiere ser, Él quiere enseñarme. ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que Él me quiere enseñar si yo no leo su palabra? Si yo no sé lo que dice ahí. ¿Ah? No puede ser. No puede ser. Es importante que nosotros sepamos que el mayor problema, el problema aquí es el pecado del hombre. Y cuando yo les hablo de esto, yo no les estoy hablando de nuestra posición en Cristo, porque nosotros necesitamos diferenciar eso. Porque este tema quizás no nos puede emocionar cuando yo les hablo del pecado del hombre. Tal vez no nos puede emocionar porque a nosotros quizás nos gusta que nos hablen de que yo puedo, en Cristo yo puedo. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, yo no estoy refiriendo a que constantemente me están diciendo yo puedo, a que constantemente me están diciendo Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Eso es una realidad, eso es verdad. A que tiene que ser cabeza y no cola, eso es verdad. Como nuestra posición como hijos de Dios me da un lugar privilegiado. Como hijo de Dios, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, Dios me ama, Dios quiere que yo salga adelante, Dios quiere que yo refleje su gloria en mi vida, Dios quiere que yo avance. Eso es bueno, pero yo no me estoy refiriendo a eso ahora. Yo me estoy refiriendo a la naturaleza de pecado que hay en cada uno de nosotros, que el Señor Jesús vino precisamente para regenerarnos de esa naturaleza de pecado que nos controla. Que si Dios y si su Santo Espíritu no estuviera en nuestra vida hoy, nosotros anduviéramos haciendo lo que queremos. Nosotros haríamos y trataríamos a las personas como quisiéramos. Es una realidad. Es el Espíritu de Dios y la vida de Cristo en nuestro espíritu que nos ha transformado. A eso es lo que yo me refiero en esta hora. Porque para eso vino Jesús a la tierra, para eso vino, para regenerarnos, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos una posición delante de Dios, para restaurarnos. Para eso Él está aquí. Y por eso el mensaje de Jesucristo es vigente hoy, como hace 2000 años atrás, y como lo será si el Señor no viene dentro de 1000 años. Esa es una realidad, porque la naturaleza del hombre es pecadora. Es pecadora. Entonces, el hombre no regenerado está muerto espiritualmente. El hombre no necesita rehabilitación. No necesita que se le mejore. No necesita eso. El hombre lo que necesita es a Cristo en su corazón. Necesita el hombre necesita ser regenerado. Necesita un cambio interno. Necesita